Hablemos de la vida de Casiodoro de Reina. ¿Quién fue este personaje tan conocido dentro del mundo cristiano? ¿Será importante conocer este personaje Casiodoro de Reina? ¿Valió la pena que Casiodoro de Reina tradujera al español la Biblia? Realmente hay muchas cosas que decir, muchos eventos que mencionar en torno a la vida de este hombre de Dios. Y por eso nosotros hemos querido desarrollar este podcast que hemos titulado Huellas Bíblicas, conociendo a los siervos de Dios y sus enseñanzas, cuyo propósito es precisamente ese, dar a conocer la vida de todos aquellos hombres y mujeres de la Biblia y del mundo cristiano que fueron influyentes y aportaron con sus vidas al avance del Evangelio y a la propagación de la palabra de Dios por el mundo, así como también las enseñanzas que todos ellos pudieron haber dejado y dejaron de hecho para nuestras vidas el día de hoy. Huellas Bíblicas es una producción de la Iglesia A Dios Sea la Gloria. Bienvenidos todos. Quien les habla, Hernán León Gil, y me acompaña mi hermano Daniel Vázquez. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Les invitamos a que se suscriban a este canal, que le den me gustas y también puedan activar la campanita para que puedan compartir este video con otras personas para edificación a muchos. Así es, también les invitamos a que nos puedan seguir por nuestra página de Facebook, que ya se encuentra activa. Nos pueden buscar en Facebook como Huellas Bíblicas, y ahí también estaremos promocionando y publicando todo nuestro contenido y usted podrá disfrutar, ser edificado y compartir para que otros también reciban la enseñanza de la poderosa palabra de Dios. Bueno, sin más preámbulo, vamos a conocer acerca de Casiodoro de Reina. ¿Quién fue este hombre, Casiodoro de Reina? Bueno, Casiodoro de Reina nació en 1520. ¿En dónde? En España, en una provincia llamada Badajoz, que es en Montemolín, donde en aquel momento se le llamaba Reina o Reino de Sevilla. Por eso que Casiodoro de Reina proviene de esa provincia de Reina, del Reino de Sevilla. De allí comienza su historia, y a los 26 años, este personaje, Casiodoro de Reina, ingresa al monasterio de San Isidro del Campo, donde él, con otros monjes, allí estudiaron la Biblia. De hecho, en uno de los estudios que tenía este monasterio era estudiar a profundidad la Biblia. Y ellos, dice la historia, que ellos profundizaron tanto el estudio de la palabra, que dejaron la parte canónica, la dejaron aparte. Donde Casiodoro se ve con la necesidad hay un enfrentamiento con él mismo, donde la Biblia le está abriendo los ojos que donde hay que venerar las vírgenes y ese caso del purgatorio. Él con la Biblia está frente a estas teologías católicas donde él se está enfrentando, y hay una lucha entre ellos, y no solamente con Casiodoro, con otros monjes estudiosos allí, que entre ellos está Cipriano de Valer. Es interesante. Así es. El hecho es que en este monasterio de San Isidoro del Campo, en donde, como dijo mi hermano Daniel, se convierte, se consagra como monje allí de la orden de los Jerónimos, Casiodoro de Reina. En ese convento, en ese monasterio, ocurrió algo parecido a lo que ocurrió con Martín Lutero, ¿no? De hecho, fue muy influenciado por lo que hizo la reforma protestante que hicieron o llevaron a cabo Martín Lutero y otros hombres. Y por eso es que este convento de San Isidoro del Campo luego se transforma como en un foco del protestantismo, del reformismo, del luteranismo. Pero esto tuvo una consecuencia directa, y es que
la Santa Inquisición española comienza a poner los ojos, comienza a poner la atención sobre este monasterio. Y así es como Casiodoro tuvo ese contacto, bueno, primeramente siendo confrontado por la viva y eficaz, poderosa palabra de Dios que lo confronta. La palabra confronta y abre los ojos a todo aquel que se acerca a ella con un corazón humilde y dispuesto a conocer la verdad. Y esto ocurrió con Casiodoro de Reina. Precisamente, él se convierte en partidario de la reforma luterana o la reforma protestante. Y en el otoño de 1557, la Inquisición, que por supuesto era una institución allí, religiosa española encargada de juzgar todo lo concerniente a la religión, a las creencias religiosas que estaban impuestas y que determinaban el dogma de la Iglesia católica, que era la iglesia predominante en ese momento. En el otoño de 1557, la Inquisición incauta en este convento una cantidad de libros y propaganda protestante. Imagínense ustedes, una cuestión que representaba un enfrentamiento directo con el sistema religioso. Y esto, por supuesto, conlleva que estos hombres se comienzan a meter en problemas con la Inquisición. Cuando les incauta estos libros y esta propaganda protestante. Y a raíz de esto se descubre que en toda Sevilla había un grupo, una comunidad bastante organizada de protestantes. Había un protestantismo creciente y organizado. Además de esto, ellos como grupo, que ya tenían estas ideas, ya estaban convencidos por la palabra de Dios de que muchas cosas de las que se enseñaban no estaban encuadradas con ella, ellos hacen de manera clandestina la distribución de algo que se denominaba la traducción del Nuevo Testamento, hecha por otro hombre que se llamaba Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda era un alto funcionario del emperador Carlos V, que trabajó junto al emperador en Roma. Él tuvo cierta estrechez con el Papa, y el Papa le permite incluso difundir las obras de Erasmo de Rotterdam en España. Luego, este Juan Pérez de Pineda se traslada a Sevilla, y es donde se relaciona con Casiodoro de Reina y con Cipriano de Valera. Lo cierto es que cuando se desata la persecución, este hombre también, Juan Pérez de Pineda, huye a Ginebra y ya él había hecho una revisión, ¿no?, de el Nuevo Testamento traducido por un hombre llamado Francisco de Encina. Y él le hace unos cambios menores y se encarga de difundirlo por toda España. Ahora, además de esto, este hombre, Juan Pérez de Pineda, traduce del hebreo al español los salmos también. Y así pues, y también los proverbios, correcto. Así se va dando ese movimiento que poco a poco, y por supuesto por la fuerza y la guía del Señor, permite que la palabra de Dios llegue al mundo hispanohablante de forma directa. Y es este Nuevo Testamento que, revisa Juan Pérez de Pineda, que también Casiodoro de Reina en 1557 y su grupo también de manera clandestina comienzan a distribuir. Y eso también va acrecentando todos los problemas que estaban ellos acarreándose con la Inquisición. Claro, de hecho, Casiodoro de Reina con el movimiento, porque era un movimiento dentro del monasterio. Así es. Un movimiento dentro del monasterio donde se consiguieron, como dices tú, libros sospechosos. Que iba de frente, iba en contra de la Santa Inquisición o de la Iglesia o del imperio. Porque era un imperio papal allí, de los dogmas de ellos. Donde en ese movimiento se conseguía una persona se llama Julián Hernández. Le decían Julianillo. Este Julianillo le consiguen. De hecho, la Santa Inquisición tenía espías,
Sí, todo un sistema. Todo un sistema bien orquestado. De hecho, esta Santa Inquisición también estaba en las embajadas por parte de España. También estaba allí. O sea, era un movimiento, una forma bien orquestada de ello, pero sin embargo, Casiodoro de Reina y su grupo, ellos se estaban enfrentando a este imperio. Y sabía qué es lo que le iba a suceder por la Santa Inquisición, donde a raíz de la persecución que hubo allí dentro del monasterio, en el 1557, ¿qué pasa? Empieza la huida. Sí. Sí, la huida, y empieza entonces en la clandestinidad. Pero antes de eso, Casiodoro de Reina estaba tan convencido de sus creencias, de su doctrina. Ve lo que dice textualmente, lo que dice Casiodoro. Dice: si Dios algún día hace misericordia a Sevilla, será razón que este monasterio de San Isidro del Campo se convierta en universidad. O sea, ¿por qué él dice esto? Porque en ese monasterio nada más podía ir los que tenían dinero, los que tenían posición, Sí. y no todo el mundo tenía acceso a la literatura que tenían ellos, que estaba en este monasterio. Entonces, esto es interesantísimo, porque hay una confrontación, porque decía Casiodoro, bueno, pero si yo lo conozco, ¿por qué no lo conoce la gente que anda a pie? La gente de bajos recursos, esa gente de pueblo. Por eso que hay una confrontación. Y entonces, más las doctrinas teológicas de la parte católica, con la parte del purgatorio, con la parte de las vírgenes, las veneraciones, las adoraciones a esas vírgenes. Entonces, en ello hubo un gran enfrentamiento, y él estaba tan decidido de su doctrina, de lo que él descubrió en la Biblia. Porque la otra cosa es que muchos personajes van a buscar algo en la Biblia para refutar, para desprestigiar la Biblia, y después lo que son es confrontados, son quitándose las vendas, y después son como Casiodoro perseguidos de este imperio que nosotros lo hablamos así porque no, pero este es un imperio terrible, donde hubo muchos muertos a raíz de varias traducciones que se hicieron hacer. Y se hicieron, lo que tú dijiste, de este personaje, Pelayo, también, y Encina, ellos hicieron intentos, porque la Inquisición, todo lo que era estos papeles, estos libros, estas traducciones, ellos lo agarraban y hasta lo que Sí, eran perseguidos. Sí, de hecho, de allí Casiodoro huye y se va ¿a dónde? A Inglaterra. A Ginebra. A Ginebra, sí, a Suiza, sí. Entonces se desata la represión, y como hay una persecución allí, está totalmente en peligro. Yo pienso que ellos quizás no terminaron tanto por su vida, sino por el proyecto que Dios había puesto en sus mentes. Porque había que lograr que la Biblia fuese traducida y estuviese al alcance de todos, como la tenemos hoy en día nosotros, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Él con sus compañeros de confianza huyen del monasterio y se van a Ginebra, a Suiza, en 1557. Y con ellos iba Cipriano de Valera también. Ahora, ¿qué pasó en Ginebra? Cuando Casiodoro de Reina está en Ginebra, también se siente en total desacuerdo y desagrado con las cosas que él vio en Ginebra. Por ejemplo, la forma como se trataba allá a las personas disidentes, es decir, aquellos que no estaban de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, era muy terrible, era muy cruel. Tanto así que Casiodoro de Reina se enteró de que en 1553 se había ejecutado a un hombre llamado Miguel Servet. Miguel Servet fue un médico, científico y teólogo español, quien, a pesar de considerarse católico, él manifestó una oposición muy fuerte al concepto de la Trinidad y escribió muchas cosas sobre eso, oponiéndose al concepto de la Trinidad. Claro, este concepto era, por supuesto, rechazado por la Iglesia Católica y por la Iglesia Protestante. De hecho,
Casiodoro de Reina era un hombre firmemente trinitario. Y no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo este señor Miguel Servet, que por cierto, entre sus estudios científicos, una de las cosas que él describió y descubrió fue acerca de la circulación de la sangre entre los pulmones y el corazón. Fue uno de los primeros estudiosos de esta parte de la anatomía humana. Entonces descubre cómo el proceso para oxigenar la sangre. Pero esto no tuvo tanta relevancia en ese momento, este tipo de descubrimiento científico, como lo tuvo lo que él dijo acerca de la Trinidad, porque era un hombre de creencia unitaria. No hay un solo Dios, no existe un Dios trino. Y esto ocasionó de que lo acusaron de herejía y de blasfemia contra el cristianismo, y el 27 de octubre de 1553 lo condenaron, lo encadenaron y lo quemaron vivo. Y no solo eso, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas salpicada de azufre, y a sus pies pusieron un ejemplar del mismo libro que él había escrito, La Restitución del Cristianismo. Y él, fíjense, ve lo cruel que era la Inquisición. Tuvo una larga agonía, una muerte larga y agonizante, porque la leña estaba verde y húmeda. Después, los inquisidores calvinistas agarraron sus cenizas y las esparcieron al viento. Lo cierto es que, bueno, a pesar de que estas ideas, como dije antes, estaban en contra y eran rechazadas en las ideas de la no existencia de la Trinidad, era rechazada tanto por católicos como por protestantes. Casiodoro de Reina se oponía rotundamente a la ejecución de las personas que eran consideradas herejes, fuesen herejes o no, porque mucha gente la catalogaron de hereje teniendo la razón, pero como era la Inquisición, bueno, fueron ejecutados. Pero Casiodoro de Reina no estaba de acuerdo con nada de esto. ¿Por qué? Porque esto era una afrenta directa, esto era una contraposición directa a las enseñanzas y el testimonio de Jesucristo. No se puede hacer eso. Y él no podía, pues él no aceptaba que alguien fuese ejecutado debido a sus creencias, sean fuesen religiosas, científicas, etc. Entonces, por eso es que además de todo lo que hizo Casiodoro de Reina, él tradujo al español un libro acerca de los herejes, y de lo que hacía la Santa Inquisición, las persecuciones con los herejes, o con lo que ellos consideraban herejes. Este era un libro de Sebastián Castellón. Y en ese libro, el que él traduce, se condena precisamente las ejecuciones por parte de la Santa Inquisición por causa de la conciencia. Y se rechaza, por supuesto, originariamente estas prácticas porque van en contra del cristianismo real, de lo que enseña la Biblia. Ahora, después de esto, él entró a una contradicción allí con Juan Calvino. ¿Cómo no? Porque había una rigidez en las creencias calvinistas, en la creencia de la religión dominante en ese momento. Había una rigidez y no aceptaban ningún tipo de ideas contrarias. Entonces, cuando Casiodoro de Reina ve esto, él dice esta frase, dice: Ginebra se ha convertido en una nueva Roma. Y por eso decide marcharse y se va a Frankfurt, que era la ciudad donde nació su esposa. Entonces, a raíz de todo esto que ya, esta convulsión que había ocasionado este hombre junto con su grupo, la Santa Inquisición Católica realiza en Sevilla, en abril de 1562, algo que se denomina un auto de fe. En ese auto de fe, eso significa que ellos tomaban una efigie o una estatua, una escultura de la persona y la quemaban, como simbolismo de que estaba siendo ejecutado en la hoguera. Eso cuando no podían capturarlo, ellos hacían esa quema simbólica. Y hicieron una efigie y la quemaron de Casiodoro de Reina. Sus obras, todo lo que él había escrito y traducido, fueron incluidas en el llamado Índice de los Libros Prohibidos. Totalmente prohibido y castigado leer, distribuir y hablar de los libros que escribió, pues. Y muchos quemados. Muchos fueron quemados. Y él fue declarado como un heresiarca. Un heresiarca es el jefe de los herejes. Es correcto. Ve,
Es tanto así de que Casiodoro enfrenta a la teología calvinista que los mismos personajes de los calvinos, los que seguían a este movimiento de Juan Calvino, se unieron, o como si se estaban uniendo con la Santa Inquisición y perseguían a Casiodoro también. ¡Qué tremendo! Entonces, ellos, por no estar de acuerdo, por una postura doctrinal de Casiodoro, ellos, este movimiento, o estos personajes que estaban con Juan Calvino, iban también persiguiendo a Casiodoro y todo lo que este movimiento tenía de Casiodoro. Y había muchos espías atrás de la casa, porque es una casa muy brutal, contra Casiodoro, que él se estaba moviendo en ciudades o en países. Porque cuando allí en Ginebra ve este movimiento, él huye a Estrasburgo, donde tú lo dijiste, allí, que era en Frankfurt, que era el país donde vivía su esposa, su nacionalidad de su esposa. Pero lo que vemos allí es una orquesta terrible atrás de Casiodoro. De hecho, Casiodoro, todas las obras que tenían Casiodoro, las que conseguían eran destruidas, quemadas. Porque Casiodoro también se había transformado y se había ligado al protestantismo, sí, de Lutero. Él seguía esa corriente, esas dogmas doctrinales, dogmas. Entonces vemos allí que Casiodoro en su travesía fue perseguido, fue maltratado, y muchas de sus obras literarias fueron quemadas. Lo que percibimos al final de todo esto, al final vemos a un Dios poderoso atrás de... Claro, Casiodoro para traducir la Biblia no fue solo. Fueron también personas, sí, colaboradores, muchos personajes importantes, embajadores, presidentes, también dueños de imprenta, que estaban dispuestos también a dar la vida por la causa de Casiodoro del Rey, que era una causa de que Dios mismo, y estaba convencido de que la Biblia tenía que ser traducida por lo menos al lenguaje castellano, porque lo que se tenía a un lenguaje en latín, a los latín y a los manuscritos originales, que eso eso estaba encerrado en la Iglesia Católica, en el papal, que solamente ellos tenían acceso a esto, a esta literatura. Sí, justamente hablando de eso, por ejemplo, entre 1514 y 1517, en Alcalá de Henares, España, se había impreso una Biblia denominada la Biblia Políglota, pero ella solo contenía los textos en latín junto con las lenguas originales en griego, hebreo y arameo. Hasta el momento era muy poco lo que había al alcance de la mano para el pueblo en español. Y esta era la meta que se trazaron estos hombres, encabezada por Casiodoro del Rey. Sí, también hubo la Biblia Alfonsina. También que fue traducida, pero es una traducción latina de la palabra en latín, que también ellos habían traducido. Sí, pero eso, si no sabían latín, no podían entenderla. Estamos hablando de España. Esto ocurre primordialmente en España. Por eso la Biblia traducida al español. Ahora, antes de continuar, vayamos viendo todo lo que ha ocurrido hasta este momento con estos hombres y con Casiodoro de Reina. Es decir, fue un proceso bastante duro, bastante doloroso. Tuvo que huir en muchas ocasiones, cambiar de ciudades, cambiar de país, perseguido, exponer su vida. De manera que cuando nosotros tenemos en nuestras manos hoy en día una Biblia en español, hablando en este caso específicamente de la Reina Valera, debemos darle muchas gracias a Dios,
muchas gracias a Dios por darle a estos hombres estas ideas y la fuerza, el convencimiento de hacerlo. Gracias a Dios y gracias a estos hombres tenemos nosotros al alcance de la mano la Biblia hoy en día, traducida en nuestro idioma natal. Ahora, en Inglaterra, ya cuando él está en Inglaterra, fíjese cómo dio gusto también a la gente. La reina Isabel I le da permiso para predicarle a los españoles que estaban siendo perseguidos y que se encontraban allá en Inglaterra. Y él fue ordenado en 1562 como pastor de la iglesia de Inglaterra en el templo de Santa María de Harks. Ahí fue pastor y en una congregación incluso de calvinistas. Y mientras él era pastor en esa congregación, simultáneamente comenzó a traducir la Biblia a la lengua castellana. Ahí comienza él a traducir la Biblia. Ahora, su colaborador principal o más cercano fue Gaspar Zapata. Él era el asistente de Reina en el proceso de traducción de la Biblia al español. Pero él hizo que la comunidad calvinista criticara esta traducción. Lo que ya le estaba haciendo fue muy criticado. Y por eso es que posteriormente él tiene que huir nuevamente. Y él huye a Amberes, la ciudad de Amberes, en enero de 1564, pasando enormes dificultades económicas para poder continuar y terminar su traducción de la Biblia al español. Entonces, vean cómo finalmente, por cierto, él escribió además de un libro contra la Santa Inquisición, titulado Algunas artes de la Santa Inquisición Española, que fue publicado en 1567. Eso habla de todo lo que él estaba viviendo y denunciando, pues es un libro de denuncias sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, Casiodoro de Reina se va a la ciudad de Basilea en 1567 y allí continúa el proyecto de traducción de la Biblia. Ya había traducido el Antiguo Testamento, ¿verdad? Le faltaba entonces, y él hace un contrato para una primera edición de impresión de 1100 ejemplares de esta traducción. Esto fue firmado en el verano de 1567 con un editor muy famoso llamado Oporino. Ahora, desgraciadamente Oporino murió poco tiempo después, un año después, en junio de 1568, murió Oporino y la Biblia, ya todo el contrato que había hecho con él para la impresión no se pudo realizar porque quedó arruinado el contrato. Para eso, él había recaudado en Frankfurt 400 florines, que eran en la moneda de la época. Para esta producción había recaudado 400 florines que ya se habían pagado y no se pudieron recuperar. Entonces, pero los enemigos españoles de Casiodoro de Reina no se quedaron tranquilos. Ellos querían reimprimir el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda en Francia, lo querían reimprimir como una manera de contrarrestar lo que estaba haciendo Casiodoro de Reina. Vamos a reimprimir esto, pero no solamente reimprimirlo, sino con unas notas dogmáticas a pie de página. Ya unas notas, unas notas que por cierto eran de la Biblia francesa. Y exigieron para hacer esto el dinero que había dado Casiodoro de Reina. Ellos querían quitar el dinero que le había dado Casiodoro de Reina, que había donado Casiodoro de Reina. Y bueno, para hacer esto y tratar de detener el trabajo que estaba haciendo Casiodoro de Reina. Sí, de hecho, en las primeras traducciones que se hizo Casiodoro de Reina, hubo muchos inconvenientes. Muere este personaje, el editor. El editor, de allí no se falló esa traducción, esos primeros manuscritos, pero él no se quedó allí, él insistió. Él insistió porque él estaba convencido de que era necesario traducir la Biblia a las personas de bajos recursos, al pueblo, a este pueblo, donde él decía que esta información o esta
esta Biblia tan valiosa no era necesaria tenerla apresada, encerrada, sino que tenía que ser divulgada. Debería ser a todas las personas tener acceso a la Biblia. Hasta entonces, ¿cómo sale la Biblia que él traduce, que era llamada la Biblia del Oso? ¿Cómo fue? ¿En qué año? En septiembre de 1569, el 28 de septiembre de 1569, aproximadamente tenía 49, 50 años Casiodoro, donde se publicó oficialmente. ¿Y en qué país? En Suiza. Sí. En Suiza, la Biblia del Oso, una traducción completa al castellano. Al castellano, que es importante, donde allí, posteriormente, Basilea, pues. en Basilea, fue en Basilea donde se traduce la Biblia por primera vez al castellano. Y eso es importante. Por todas las situaciones que pasó Casiodoro para tener después la traducción completa, donde hubo muchos colaboradores, muchas personas y muchos también fallecidos, donde la Santa Inquisición también arremetió contra aquellas personas, familiares de Casiodoro, amigos y simpatizantes del movimiento que estaba llevando Casiodoro, que era el protestantismo. Y entonces allí pues, pero hay que tener en cuenta que también observamos que Dios estaba allí. En medio de este movimiento, Dios estaba allí, puesto en Casiodoro, y nadie la iba a detener. De hecho, la tenemos en nuestras manos y hay que valorar mucho la Biblia de Reina Valera. Reina Valera, porque después vino de Valera, se hizo unas modificaciones y donde ellos dos se asociaron y hicieron la Biblia Reina Valera. Pero primero fue Casiodoro que hizo intentos allí, donde por primera vez en la Universidad de Basilea se imprimieron, él imprimió en Basilea y fue divulgada, fue llevada a la Universidad de Basilea y fueron 2.600 ejemplares. 2.600, correcto. Que era importantísimo eso, ¿no? ¿Ah? Así es. Lo cierto es que todo lo que son las autoridades de esta ciudad, los líderes cristianos, le dieron su apoyo total y rotundo. Finalmente él encontró ese apoyo, ¿verdad?, en la ciudad, y con todas sus fuerzas, y como muestra de gratitud, como tú dijiste ahorita, mi hermano, Casiodoro dedica un ejemplar a la biblioteca de la Universidad de Basilea. Todavía está allí ese ejemplar de la Biblia del Oso, que por cierto, la Biblia del Oso, primero se llamaba así porque él encargó después, como ya no tenía cómo hacerlo con Oporino, él encarga la publicación a otro editor, sería Tomás Guarín. Y la editorial de Tomás Guarín tenía un logo que a Casiodoro de Reina lo cautivó mucho, le gustó mucho, y era ese oso tratando de alcanzar un panal de abeja. Y por eso le gustó tanto que él decide ponerlo en la portada de la primera edición de la Biblia en español. Por eso esa Biblia se conoce como la Biblia del Oso. Y bueno, realmente vemos cómo de manera maravillosa Dios guía, Dios abrió puertas, Dios puso a estos hombres valientes para que su palabra llegara en principio al reino de España y se divulgara por todos los países de habla hispana. La primera Biblia cristiana completamente en idioma castellano, hoy es reconocida como una joya de la literatura española, un valioso aporte. Fíjense ustedes, la Biblia fue editada y traducida en 1569, más o menos por esa fecha se editaron libros que también son joyas de la literatura española, como Don Quijote de la Mancha. Es la época dorada del español, de la literatura española, y ahí fue, de manera que, bueno, el español de la Biblia Reina Valera
es un español muy rico, muy bonito, muy digno, pues, por supuesto, primeramente porque es la palabra de Dios, pero hay que resaltar que es una traducción bastante buena, pero un español bastante bueno. Sí, es que es necesario aclarar esto. Muchos en la actualidad, hoy en día, dicen que esta Biblia de la Reina Valera es muy antigua. Debería ser ya alejada ya. No. La Biblia de Reina Valera, o de la Reina Valera, es una joya literaria, con todos sus conceptos, con todo su vocabulario. Es tanto así, ve, Antonio Muñoz Molina, ve este personaje, Antonio Muñoz Molina, también español, académico de la Real Academia de Española, definió la Biblia del Oso como la obra maestra escondida. La obra maestra, y él preguntaba, ¿qué habría sido la literatura en inglés si la King James Bible, o la Biblia en King James? Gran parte de la literatura inglesa no existía. También allí dicen que fue de esta Biblia, tradujeron la Biblia, la King James, de la Reina Valera, o de la Biblia de Casiodoro. Entonces, es interesante que la primera Biblia traducida al castellano pasó por diversas dificultades para tenerla nosotros ahorita sin problema en nuestras manos. Así es, hermano, así es. Gloria a Dios por lo que hizo con Casiodoro de Reina para beneficio de todos nosotros, de todo el mundo de habla hispana. Bueno, se conoce como Reina Valera porque ya como lo dijiste, Cipriano de Valera ya en 1602 y hace unas modificaciones, unas correcciones, y por eso es que nosotros los conocemos actualmente como Reina Valera. Bueno, Casiodoro, me permito leer acá textualmente parte de lo que fue el fin de la vida de Casiodoro de Reina. Vivió en Amberes hasta 1585, año en que las tropas del rey español Felipe II se apoderaron de esa ciudad. Luego retornó a Frankfurt, donde le habían concedido la ciudadanía. Se sostuvo 8 años con un comercio de sedas que él mismo estableció allí. Y ya teniendo más de 70 años fue elegido pastor auxiliar en esa ciudad en 1593. Pudo ejercer su ministerio durante 8 meses y murió en esa ciudad el 15 de marzo de 1594. Entonces, bueno, me gustaría añadir aquí que todo esto que nosotros estamos aquí, que hemos recopilado, esta información, luego de la investigación bibliográfica, fue tomada de 2 biografías de Casiodoro de Reina. Una es la biografía del Centro de Estudios de la Reforma y la biografía de Casiodoro de Reina en la Sociedad Internacional Servet. Esa es la fuente, las fuentes primarias de nuestra investigación bibliográfica acerca de la vida de Casiodoro de Reina. Y finalmente, me gustaría añadir que además de la traducción de la Biblia y otras traducciones, otras obras que son autoría de Casiodoro de Reina son la Confesión de Fe Cristiana, hecha por ciertos fieles españoles, los cuales, huyendo de los abusos de la Iglesia romana y la crueldad de la Inquisición de España, dejaron su patria para ser recibidos de la Iglesia de los fieles por hermanos en Cristo. También algunas artes de la Santa Inquisición española. También hay comentarios a los evangelios de Juan y Mateo, publicados en latín en Frankfurt en 1573. Hay un catecismo en 1580 publicado en latín, francés y neerlandés. Y los estatutos para la Sociedad de Ayuda a los Pobres y Perseguidos en Frankfurt. Esas fueron otras de las obras. Pero por supuesto, lo más resaltante es la Santa Biblia en español, Reina Valera. Así que cuando usted vea por allí una Biblia, una traducción Reina Valera, medite en todo lo que usted aprendió, lo que usted escuchó hoy en este programa y todo lo que está detrás de esa traducción, para que nos podamos valorar mucho más. Sí,
la Biblia Reina Valera es una joya de la literatura. También en la palabra de Dios inspirada allí. Primeramente. Y también es importante tenerla, valorarla y hacer unas buenas traducciones, pero es importante saber estas cosas, cómo llegó la Biblia Reina Valera en nuestras manos. Es importante. ¿Qué pasó estos grandes hombres que no tuvieron ningún temor a este imperio papal, sino que se afrontaron con la ayuda de Dios y con la disposición de que el pueblo también tuviera a la mano? Y eso es importante, que el pueblo tuviera a la mano la Biblia y que ellos también fueran estudiosos de ella, de las Sagradas Escrituras. Qué pues importante esta cosa. Entonces fueron vencedores. Muy vencedor. Fue un vencedor, Casiodoro de Reina. Y de acuerdo con la pregunta que hicimos al comienzo, ¿valió la pena que Casiodoro de Reina tradujeron la Biblia al español? Totalmente. ¿Cuántos de nosotros, creo que, verdad, hemos llegado a los pies del Señor a través de esta traducción y seguimos alimentándonos, seguimos creciendo en la palabra de Dios gracias a esta traducción? Así es. Que nos apoyamos en otras, pero es gracias a esta traducción. Bueno, hemos llegado al final, amigas y amigos, del tema de hoy, de la vida de Casiodoro de Reina. Esperamos que esto haya sido de mucha edificación para sus vidas, tanto como ha sido para nosotros la preparación de este programa, para que ustedes puedan disfrutar también de esta información. Les invitamos y recuerden compartir a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube. Estaremos también invitándonos para que compartan este contenido, este podcast, se suscriban, para que también sean edificadas y bendecidas muchas más personas. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios mediante, aquí en Huellas Bíblicas, conociendo a los siervos de Dios, sus enseñanzas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les guarde.